Tengan muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la clasificación del clima, sobre lo que planteó el climatólogo Dr. Vladimir Köppen. Para empezar, ¿qué es el clima? El clima se define como las condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico obtenida a partir de estadísticas a largo plazo de los elementos meteorológicos en dicho lugar. Este plazo puede ser de algunas décadas. Algunos elementos del clima está la temperatura, humedad, precipitación, vientos. Algunos factores pueden ser la latitud, altitud y corrientes marinas. El climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso Dr. Vladimir Köppen publicó esta clasificación en 1918, luego fue modificada varias veces hasta su publicación definitiva en 1939. Su punto de partida consiste en que la vegetación natural constituye un indicador del clima y algunas de sus categorías se apoyan en los límites climáticos de cierta forma de vegetales. Köppen divide el globo en 5 grandes zonas climáticas que se distribuyen desde el Ecuador a los polos. Se denomina con letras mayúsculas desde la A hasta la E y ordenadas en latitudes crecientes. La clasificación. Las letras usadas para definir el tipo de clima son seleccionadas según las características de la temperatura del aire, el monto de las precipitaciones y la marcha anual de ambas variables. La clasificación tipo A, este es del clima tropical húmedo, con una temperatura media mensual del mes más frío, mayor a 18 grados centígrados. La clasificación tipo B es el clima seco, toma en consideración la temperatura media anual y acumulado del medio anual de precipitación acumulada media mensual. La clasificación tipo C es el clima templado. Este tiene una temperatura media del mes más frío, está entre menos 3 grados centígrados y 18 grados centígrados. La clasificación del tipo C es un clima templado. La clasificación del tipo D es un clima subártico con temperatura media del mes más frío menor a menos 3 grados centígrados y temperatura media del mes más cálido mayor a 10 grados centígrados. La clasificación tipo E es un clima de nieve o polar. La temperatura media del mes más cálido es menor a 10 grados centígrados. Para describir mejor el régimen térmico se usa una tercera letra. Esta a su vez divide a los grupos anteriores en subgrupos más específicos mediante letras minúsculas, teniendo en cuenta la distribución estacional de las precipitaciones. Aquí podemos ver los subgrupos que pueden dividir a los grupos anteriores, como la F significa un clima lluvioso todo el año, ausencia de periodo seco. S, estación seca en invierno. W, estación seca en invierno. S, estación seca en verano. M, precipitación de tipo mosaico. T, temperatura media del mes más cálido superior a 22 grados centígrados. B, temperatura media del mes más cálido inferior a 22 grados centígrados, pero con temperaturas medias de al menos 4 meses superior a 10 grados centígrados. C, menos de 4 meses con temperatura media superior a 10 grados centígrados. D, el mes más frío está por debajo de 38 grados centígrados. H, la temperatura media anual superior a 18 grados centígrados. Y K, temperatura media anual inferior a 18 grados centígrados. Las características de los climas tipo A. Este clima es tropical húmedo. Como bien habíamos dicho anteriormente, se caracteriza por tener la temperatura media anual mayor a 18 grados centígrados. Y su clasificación es según la marcha anual de las precipitaciones. Aquí encontramos los subgrupos del clima tropical húmedo, que sería el tipo A. Está la F,
AF es la ausencia de estación seca, que tiene una precipitación acumulada media mensual mayor que 60 milímetros en el mes más seco. Este clima se da en el Ecuador hasta los 10 grados de latitud, hasta los 25 grados en algunas costas orientales. Es el clima de la cuenca amazónica, cuenca del Congo o parte de la zona indomalaya en Asia. También está la AW. Esta es la estación seca, es en el invierno, al menos un mes con precipitación acumulada mensual menor a 60 milímetros. Este clima aparece conforme nos alejamos del Ecuador. A continuación de la zona AF es el clima de Cuba, de amplias zonas de Brasil, de la África tropical y gran parte de India. AM es el clima monzónico durante el mes más seco. En el oeste se da en el oeste de África, sobre todo en sudoeste asiático, es donde mejor está representado este clima, en Tailandia o Indonesia. Las características de los climas del tipo B. Los climas del tipo B pueden a su vez dividirse en función de la relación existente entre precipitación y evaporación. En S, clima de estapa; W, clima desértico; H, caluroso y seco; K, frío y seco. Los climas del hielo se dividen en clima de tundra, el mes más cálido con temperatura por encima de los 0 grados. F, clima de hielo perpetuo, todos los meses con temperatura media por debajo de los 0 grados. Tiene subgrupos que serían estos 4. Está la SH, que es el clima estepario cálido. Este se da en los trópicos y subtrópicos, en el límite de los desiertos subtropicales, extremo sudeste de la península ibérica, de Marruecos, costa del sur de California, de Kalahari, y en zonas del inferior de Asia. La SK es el clima estepario frío. Este tiende a localizarse en latitudes temporales y lejos del mar, zonas del inferior de Norteamérica, inferior del valle de Ebro, inferior de Irán y estepas del centro de Asia. La BWH es el desértico cálido. Este se da en las franjas subtropicales de ambos hemisferios del Sahara, desierto de la península arábiga, en costa de Perú y el norte de Chile, desierto de Namib y el desierto de Australia. La BWK es el desértico frío. Este se encuentra en latitudes templadas, la Patagonia argentina, en desiertos del oeste de Estados Unidos o el inferior de Asia. Las características de los climas del tipo C y D. El clima del tipo C y D son climas templados y subárticos. Para los climas del tipo C, la característica primaria es que la temperatura media del mes más frío está entre menos 3 grados centígrados y 18 grados centígrados. Para los climas del tipo D, la característica primaria es la temperatura media del mes más frío es menor a menos 3 grados centígrados y la temperatura media del mes más cálido es mayor a 10 grados centígrados. Los subgrupos del tipo C está la FB, es el marítimo de la costa occidental, oceánico; FC, marítimo subártico, oceánico frío; SA, mediterráneo; SB, mediterráneo de los veranos frescos; FA, subtropical húmedo; WA, subtropical con invierno seco; WB, templado con inviernos secos. Este clima se da en los trópicos en zonas altas, también en el inferior de Argentina. De la clasificación D encontramos la
FA, WA, SA en climas continentales de verano cálido. En estos se dan inviernos muy fríos y con nieve, veranos cálidos. La vegetación natural son los bosques caducifolios. Este se da en el inferior de la costa de los continentes DFA y DWA entre las latitudes de 30 grados y 40 grados. La WFB, WB, SB son climas continentales de verano fresco. Tienen inviernos muy fríos con nieve, veranos frescos y la vegetación es el bosque mixto de coníferas y planifolias. Se da en el norte de los inferiores entre las latitudes 40 grados y 50 grados, como el este de Canadá y el extremo del norte de Japón. FC y WC es el continental subártico o boreal. Se da entre los 50 grados y 60 grados de latitud norte, en algunos lugares hasta los 70 grados. Es el clima del inferior de Canadá, Alaska y gran parte de Siberia, en una franja entre el clima estepario frío y la tundra. Este clima de la taiga o bosque frío de coníferas tiene inviernos muy fríos y largos con nieve y veranos fríos y muy cortos. FB y WD son climas climáticos subárticos con inviernos extremadamente fríos. Estos climas solo se dan en el noroeste de Siberia y con inviernos extremadamente fríos, lo más frío del hemisferio norte, que dura hasta 9 meses. En mayo y en septiembre se da una transición muy rápida del verano. Es muy corto, aunque relativamente cálido. Y por último, las características de los climas del tipo E. Este clima son polares, en ningún mes de temperatura media inferior a 10 grados centígrados. En este encontramos dos subgrupos, que sería la tundra y el hielo. La tundra se da en el extremo del norte de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas, y comienza a partir del límite del norte de la taiga. La temperatura media del mes más cálido está entre 0 grados centígrados, 10 grados centígrados y solo hay musgos y hierbas, cuando la temperatura media supera los 0 grados centígrados. La F del hielo, las temperaturas medias del mes más cálido es inferior a 0 grados centígrados, no existe ningún tipo de vegetación, es el clima de los hielos perpetuos. Este clima se da en la Antártida, del inferior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya. Entonces, esto sería todo de lo que planteó Köppen. Y aquí un mapa donde podemos ver en dónde encontramos estos climas. Por ejemplo, aquí está el clima tipo A con sus subgrupos F. El clima tipo A, como bien habíamos dicho, es un clima tropical y lo podemos encontrar por aquí. Como la AF, que era la ecuatorial, es cálido lluvioso, lo encontramos por aquí. El AM es monzónico, es cálido todo el año. AW es la sabana, cálido todo el año con estación seca, que lo encontramos por acá. En África lo podemos encontrar en Brasil y en Cuba. Y pues esto sería todo. Muchas gracias y espero que les sirva de alguna manera esta presentación y que tengan un excelente día. Feliz tarde.